Bien, muy buenos días. Estamos en esta mañana en la sustentación pública de la monografía jurídica presentada por Paula Andrea Gutiérrez. El título de esta monografía es Feminicidios en Argentina y Colombia 2010-2018, análisis desde el positivismo criminológico y el feminismo radical. Esta investigación ha sido acompañada, orientada por la profesora del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, la doctora Lina Chaparro, y como evaluadora de este trabajo, evaluadora secreta que se hace público para esta sustentación, la doctora Lorena Vega, que es profesora del Departamento de Derecho Procesal. La sustentación es un momento para nosotros muy importante en el departamento, es el momento en donde se muestran los tejidos entre la construcción de conocimiento de parte de un estudiante orientada por quien está enseñando formas de tejido, en este caso la profesora Chaparro, y además miembros de la comunidad que se disponen a evaluar, a escuchar, a contrastar ese producto de investigación que presenta una estudiante al final de su carrera, también ya abonando todo el terreno para empezar su profesión. Nos sentimos muy contentos que tanto la estudiante Paula, la profesora Lina y la profesora Lorena estén en este espacio para que conversemos y crezcamos con este esfuerzo tan grande que ha hecho Paula Andrea. Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar los 30 minutos de sustentación de la estudiante Paula Andrea Gutiérrez. Paula Andrea, adelante. Bueno, buenos días, primero que todo. Hoy, pues, ya sin más preámbulo, voy a empezar la presentación. Esta presentación se divide básicamente en tres partes. La primera parte voy a presentar todos los fundamentos jurídicos y los conceptos clave, con lo cual me permitió resolver la pregunta problema. Y en una segunda etapa, lo que pretendo es analizar el recuento histórico de los feminicidios en Argentina y Colombia entre los años 2012 a 2018 para finalmente llegar a varias conclusiones. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles es que este trabajo de grado surge porque siempre a lo largo de la carrera me di cuenta que había bastantes normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, que pretendían proteger la vida de la mujer. Sin embargo, a pesar de esto, las cifras de feminicidios en ambos países resultaron siendo bastante altas. En este sentido, la justificación y lo que yo pretendía es que a través de explicar las dos aristas del feminicidio, la parte de el concepto de delincuente y todo lo que abarca la teoría feminista acerca del papel de la mujer en la sociedad y cómo hemos sido subordinadas a un segundo papel, esto con el fin de preguntarnos y explicar el fenómeno de los feminicidios, pero también para darle herramientas a los estados y decirle en qué parte están fallando y en qué parte se están acertando. ¿Por qué Argentina y Colombia? Y es porque básicamente ambos países tienen sistemas jurídicos iguales, o bueno, más bien similares, pero la forma en abarcar los feminicidios es distinta. Por un lado, en Argentina se dio a través de un agravante de cadena perpetua, mientras que en Colombia se dio por medio del delito autónomo de feminicidio. Perdón, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Siguiendo con en este sentido, la pregunta problema de esta investigación es si es eficiente la inclusión del feminicidio como agravante o delito autónomo como mecanismo de prevención general en los habitantes de Argentina y Colombia a la luz del feminismo radical y del positivismo criminológico.
La metodología por la cual me serví para resolver esta pregunta fue un enfoque teórico con una metodología cuantitativa. Y esto porque en un primer momento lo que yo realicé fue conceptualizar varios conceptos clave para posteriormente analizar las cifras que encontré. ¿Por qué feminismo radical? Sociología y positivismo criminológico. El feminismo radical lo que pretendía, y la sociología también, han explicado a lo largo de la historia la desigualdad de la mujer en la sociedad, y el positivismo criminológico explica la concepción del delincuente. En un primer momento, lo que yo pretendí fue empezar con la historia del feminismo. Básicamente, lo que yo pretendí fue que a través del feminismo radical que se dio alrededor de los años 70 en Estados Unidos y Canadá, bajo mi concepción, fue el feminismo que mejor pudo explicar la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto porque, en primer lugar, ellas pretendían explicar esta subordinación desde la raíz, pero dependiendo de la autora, como por ejemplo va a variar, la explicación va a ser distinta. Por ejemplo, Kate Millett, que fue una de las teóricas por la cual me serví en esta tesis, hablaba sobre la maternidad como lo que nos había subordinado a las mujeres. Pero, por ejemplo, Shulamita Firestone, que fue otra gran teórica que utilicé, ella hablaba sobre que básicamente la sociedad había estado regida por castas sexuales, donde la mujer estaba en lo más abajo de la concepción social. De igual importancia, a través del feminismo radical, yo lo que quise hacer es conceptualizar 3 conceptos clave, que fueron sexo, género y patriarcado. El sexo como el conjunto de diferencias anatómicas y fisiológicas que nos diferencia de los hombres en la especie humana. Esto es muy importante y es porque a través de la biología, en ciertos momentos de la historia se dijo que la mujer estaba subordinada en un segundo papel. Por ejemplo, la famosa idea de que las mujeres venimos de la costilla de Adán, pero también a través de la biología, esto ha sido permeado por lo que se considera mujer. Por ejemplo, en el siglo XIX se hablaba de que las mujeres tenían penes interiores. Lo que eso significaba es que estaban subordinadas en un segundo momento. Por eso se dice que como las concepciones de género están marcadas y están enmarcadas también de lo que considera el género. Por otro lado, encontramos el concepto de género, que son el conjunto de prácticas, creencias y representaciones que socialmente se le atribuyen a un sexo determinado. Este es el famoso cuento de que la mujer está en la casa y los hombres trabajan. Por otro lado, un gran aporte del feminismo radical fue la conceptualización del patriarcado, pues como lo mencioné anteriormente con Shulamita Firestone, sobre todo se decía que la primera gran dominación de la historia humana se dio a través de la división sexual, que eso generó, de ella se derivan las demás luchas sociales. Entonces de ahí, por ejemplo, salen las luchas de raza, las luchas de religión. Otro gran concepto que yo usé y que quise conceptualizar fue la violencia basada en género. Y en este sentido, si bien no hay una definición unificada globalmente, las personas saben a qué hacemos referencia. Y, por ejemplo, una definición que se ha usado bastante, sobre todo en Latinoamérica, fue por ejemplo, es prácticamente decir que es aquella violencia que está dirigida contra una mujer por el hecho de ser. Si bien de cierto sentido yo la considero un poco problemática porque no abarca, por ejemplo, a las mujeres transgénero, es importante tenerlo en cuenta. De igual manera, digamos, en las normas jurídicas que encontré, una convención bastante importante en esta materia fue la Convención de Belém do Pará, la cual conceptualiza el concepto de violencia de género. En este sentido, se puede dividir en 4 grandes clases. La primera es la que se da en la comunidad, ahí encontramos el acoso laboral y el acoso en general. En la segunda encontramos la que se da en la unidad doméstica, la más
pues la que hago referencia es la violencia doméstica. El tercero encuentro la violencia sexual, la cual hace referencia a la esterilización forzada, a violencia obstétrica y a la mutilación genital femenina. Y la cuarta es la violencia perpetuada por el Estado. Esta no va a ser objeto de análisis, sin embargo, en este sentido sí es importante tener en cuenta que pues también hace parte de esta concepción. Ahora bien, en cuanto al feminicidio como tal y al concepto de feminicidio, ha existido una gran discusión doctrinal dentro del feminismo, y es si es necesario y si vale la pena que en el derecho, al ser una instancia patriarcal, se proteja los derechos de las mujeres. Hay autoras que, por ejemplo, hablan de que esto no es necesario precisamente porque esto es una instancia patriarcal y no, el derecho no permitiría, precisamente por sus mismas dinámicas internas, poder solucionar el problema. Sin embargo, hay mujeres como, por ejemplo, Rita Segato y Marcela Lagarde, que afirman que sí es necesario que el Estado entre a básicamente disminuir esa brecha y esa desigualdad y proteger los derechos de las mujeres. En este sentido, a partir, yo creo que del 2005, en Latinoamérica empieza a darse un debate bastante importante acerca de si es necesario o no. En últimas, lo que sucede es que, por ejemplo, feministas como Diana Russell hablan de que existen 3 tipos de feminicidio, y es el íntimo, que es básicamente cuando la relación entre el sujeto activo y pasivo de la conducta se conocen. En el no íntimo, las víctimas y el agresor no se conocen, y por conexión, que por ejemplo es común y es frecuente que en algunos casos de feminicidio lo que termine pasando es que se asesine a la hija de la mujer, con el fin de hacerle daño a la mujer. Ahora bien, es importante tener en cuenta, y creo que este es un gran aporte de mi trabajo de grado, y es que los feminicidios se tienen que ver de 2 aristas, desde la concepción del delincuente, pero también es importante tener en cuenta que hay factores, y esto quizás a muchas feministas se les ha olvidado, hay factores sociales y diversos factores que prácticamente, además de la teoría feminista, se tienen que tener en cuenta. Y es, por ejemplo, esto se va a ver un poco más en el recuento histórico, pero hay ciertos grupos de mujeres que son más, que pueden llegar a ser más afectadas por feminicidios que otros. Esto no significa que si, por ejemplo, una mujer rica no pueda ser víctima de feminicidio, no, sino que hay un grupo de mujeres mucho más propensas a esto. Por otro lado, en cuanto al recuento normativo que yo quise hacer, existen normas internacionales y normas nacionales. Dentro de las normas internacionales encontramos la Convención de Belém do Pará, que fue la que marcó un hito, y es porque habla sobre que los estados parte de la convención tienen que garantizar una vida libre de violencias a las mujeres. Esto es muy importante porque fue la que marcó un hito para los países que hacen parte de esta convención, como Argentina y Colombia, para que empezaran a tomar medidas. Por otro lado, existen consensos como el de Quito y como el de Brasilia, que expresan, o mejor, también invitan a tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, tiene que ver con el tema de tomar recuentos históricos, y por eso es muy importante. Por otro lado, encontramos las normas nacionales en Argentina. La primera gran ley fue la Ley de Protección Integral contra la Violencia de las Mujeres en el 2009, la cual básicamente lo que habla es, en primer lugar, que las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencias, y posteriormente, en el año 2012, con la Ley 26791, se creaba efectivamente el agravante de cadena perpetua. Por otro lado, algo muy importante es que, y crea algunas medidas, en la ley del 2009 también crea algunas medidas de protección para en caso de que las mujeres sobrevivan a un feminicidio.
Un gran aporte de Argentina, y es que ellos pretendían cambiar los patrones socioculturales dentro de su país. Esto es muy importante porque se van a dar cuenta con el positivismo criminológico que no solo que Colombia tiene un enfoque mucho más hacia la consecuencia, pero no lo previene mucho. Pero mientras que en Argentina, con la ley 27234 del 2016, que busca que en los colegios y en los centros educativos haya una cátedra de género, al igual que la ley 27499, que es la ley Micaela, esta habla sobre una cátedra de género, pero para los funcionarios públicos. Algo que uno pensaría que se tiene, o sea, que es un gran aporte porque eso permite cambiar los patrones socioculturales. En cambio, en Colombia, aquí en Colombia nos dedicamos mucho más a la consecuencia. Y esto se ve reflejada que la mayoría, por no decir todas las leyes que tenemos sobre feminicidios, están enfocados al Código Penal. Y esto es, por ejemplo, en la ley 1257 del 2008, que fue la que crea el agravante del homicidio, cuando una mujer es sujeta a un feminicidio, o mejor, una víctima del feminicidio. En esta ley lo que terminó pasando es que los funcionarios públicos en Colombia no lo usaban, y es porque o no tenían ni idea cómo usarlo, o simplemente les parecía que era inocuo. Entonces, pues prácticamente esta ley no tuvo el efecto esperado. Posteriormente, con el auge de las violencias de violencia de género en Colombia, se promulgó la ley 1761, que es conocida como la ley de Rosa Elvira Sey. Aquí pues yo me quiero detener un poco, y es el delito de feminicidio en Colombia habla sobre aquel que matara a una mujer por simplemente el hecho de serlo. Esa condición de mujer, la Corte Suprema lo ha dicho, que básicamente incluye también a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. También, pues, el sujeto activo es indeterminado, es decir, en Colombia una mujer puede cometer un feminicidio. Asimismo, el sujeto pasivo es calificado porque la víctima solo puede ser una mujer. Y asimismo, algo muy importante, y es que lo que diferencia un feminicidio de un homicidio es que se debe probar el elemento subjetivo del tipo. Esto significa que en esta relación entre el agresor y la víctima tiene que mediar una relación desigual de género. Ahora bien, en cuanto a los desafíos del derecho penal en Argentina, yo encontré básicamente tres. El primero es que hay una falta de capacitación de la policía, y sobre todo para frenar crisis que se puedan llegar a presentar. Es decir, si en la calle un policía va pasando y se da cuenta que un hombre le está pegando a una mujer y pues está a punto de matarla, es común que los policías en Argentina no intervengan. Por otro lado, en cuanto existe una discusión doctrinal si el homicidio en el marco de violencia doméstica es competencia de los jueces penales o de familia. Acá en Colombia nosotros tenemos clarísimo que en este caso sería competencia penal, pero en Argentina no sucede esto. Por otro lado, existe una gran desventaja, y es que hasta el 2014 se encuentran cifras oficiales por parte del gobierno argentino sobre el recuento jurídico de los feminicidios. En este sentido, porque ellos no tienen una institución como Colombia, que es Medicina Legal, que lleva el conteo de los feminicidios y todas las dinámicas al interior de este. Por otro lado, en cuanto a los desafíos del derecho penal en Colombia, yo encontré pues varios, pero digamos que me quiero detener en algunos, y es: durante la denuncia la mujer tiene que explicar muchas veces lo que le sucedió, si sobrevive, o los familiares tienen que contar lo que sucedió muchísimas veces. Esto hace que se revictimice. La solución es quizás crear un método o un documento para que apliquen en diferentes instituciones colombianas, porque sinceramente es algo que frena muchísimo la denuncia.
Por otro lado, durante la formulación de imputación, aunque esto ya ha venido cambiando mucho, se sigue existiendo problemas entre la formulación de imputación, porque muchas veces los fiscales son muy reacios a aplicar el feminicidio. Por otro lado, durante el resto del proceso, esto es muy importante y es muchas veces, una vez que sale la denuncia de un feminicidio, lo que termina sucediendo es que las personas del común empiezan a hurgarle la vida a la víctima. Y pues esto es bastante problemático porque ni siquiera, como dicen por ahí, no la dejan ni siquiera descansar después de muerta. Y esto lo que termina sucediendo es que las familias, y por el miedo al que dirán, no denuncian. Y por otro lado, algo muy importante, y es que acá en Colombia si bien existen manuales de cómo recolectar elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía y de los organismos correspondientes, también es cierto que, por ejemplo, las mujeres no saben actuar en el momento, o más bien en el momento en que alguna mujer familiar o conocida pueden ser víctimas de un feminicidio, es decir, no saben cómo preservar una prueba. Y esto es bastante problemático porque lo que termina pasando es que se absuelve porque prácticamente la duda absuelve el procesado, pero no es porque el juez esté 100% seguro, no se permite probar la culpabilidad. Por otro lado, la gran escuela que yo usé del derecho penal fue el positivismo criminológico. Y fue la primera escuela que conceptualiza el concepto del delincuente, se dio entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y básicamente sus dos exponentes más importantes son Enrico Ferri y César Lombroso. Ambos caracterizan que hay ciertas condiciones, ya sean biológicas, como en el caso de Lombroso, o de Ferri, que son explicaciones mucho más sociales, las cuales conceptualizan el concepto del delincuente y ya no se enmarcan tanto en la dogmática penal muy conocida, que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino más bien lo que terminó sucediendo fue ellos se enfocan más en mirar las condiciones del delincuente. Esto es muy importante y un gran aporte de esta escuela fue hablar sobre la prevención, no solo el castigo al delito, sino hablar también de prevención, sobre todo Enrico Ferri. Por otro lado, en cuanto a la influencia de esta escuela en Argentina y en Colombia, es que la explicación que se da para la división en los centros carcelarios, en Argentina se da basados en el sexo. Esto es muy importante. Por otro lado, en Colombia, otro de los grandes aportes de la escuela del positivismo criminológico es que ellos hablan sobre un derecho penal de autor, más no de acto. Colombia fue permeado por esta visión en la Ley 95 de 1936, posteriormente fue revaluada en el Código Penal del 80 y definitivamente refutada en la Constitución del 91. Pero, sin embargo, sí existen algunos vestigios, como por ejemplo la peligrosidad de la medida de vulgaramiento de la Ley 906. Y es porque uno de los motivos a los cuales se pueden apegar es el tema de la peligrosidad ante la comunidad. Y esto, por ejemplo, si por ejemplo una persona que está siendo investigada por algún delito X previamente ha sido sentenciada a una condena por otro delito, es como si prácticamente automáticamente terminará en esa medida de aseguramiento. Y entonces acá ya no es tanto un derecho penal de acto de lo que hizo, sino de lo que es decir, un delincuente. Ahora bien, en cuanto a los feminicidios y el positivismo criminológico, Lombroso, pues en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, el sujeto activo es determinado y esta variable es determinada por una variable biológica, que es el sexo. En este caso, pues solo los hombres pueden cometer un feminicidio en Argentina.
Por otro lado, a la luz de la propuesta de Enrico Ferri, podría afirmarse que existen factores sociales, culturales y otros que explican la conducta criminal. Por ejemplo, el móvil, en el caso de Enrico Ferri, es muy importante para explicar el delincuente. Por otro lado, en cuanto al feminicidio y el feminismo radical, lo que mencioné, en Colombia se adopta una postura menos radical en cuanto al sujeto activo del feminicidio que en Argentina. Ahora bien, por otro lado, hablaré sobre el recuento de los feminicidios. En primer lugar, algunos hallazgos que encontré en Argentina, y es que la cifra de feminicidios se ha mantenido estable. Esto quiere decir que no ha variado mucho, a pesar de que existe, se podría hablar de un subregistro, porque solo han sido las organizaciones sociales hasta el 2013 que han llevado el conteo de estas cifras. Por otro lado, parece ser que a partir de 2014 en adelante el sujeto desconocido se ha disminuido, pero en el caso de las parejas o exparejas han aumentado los casos. Esto podría indicarnos que la tarea del Estado argentino ha funcionado y ha hecho la tarea porque ha investigado lo que ha ido detrás de los feminicidios en este país. Por otro lado, el grupo de edad más afectado de mujeres está entre los 18 y 59 años. Y esto quiere decir que este es el grupo para los feministas, los feministas radicales consideran que este grupo de mujeres son las que más están propensas a la imposición del género. Por otro lado, el mayor medio utilizado para cometer feminicidios es el arma blanca en Argentina, pues es común decir que usan el cuerpo de las mujeres para decir que son de su propiedad. Por otro lado, un tema bastante importante es que las mujeres migrantes es de los grupos más vulnerables, y esto se refleja en cifras, pues son más propensas a que los hombres las consideren desechables. Por otro lado, pues una gran recomendación al Estado argentino es que tiene que mejorar el sistema de trazabilidad de las medidas de protección, y esto es porque a pesar de que existen las medidas de protección, a la hora de hacerlas valer, por decirlo de alguna manera, no sabe siempre la variante, no se sabe si tenía una medida cautelar, una medida de prevención, no se sabe. Entonces, esto quiere decir que tienen que mejorar el sistema de trazabilidad. Y en Argentina también algo muy importante es que hay poca cantidad de condenas en comparación a las denuncias. Esto quiere decir que el fenómeno se visibiliza, pero que a la larga prácticamente lo que sucede es que el Estado no termina condenando. Por otro lado, en Colombia se ha venido presentando un aumento sostenido de los feminicidios en Colombia, y es precisamente se disparó el fenómeno, pero por ejemplo hay algo bastante importante, y es que el sujeto en la gran mayoría de casos es desconocido. Es decir, en Colombia, a diferencia de Argentina, el trabajo de investigar la relación entre el feminicida y la víctima no parece ser que es difícil de que se esté logrando. Por otro lado, el arma de fuego es el medio más utilizado, pues a pesar de la legislación de Colombia de las armas de fuego, en todo caso es muy fácil conseguir un arma en Colombia. Y en Colombia pasa el efecto embudo, y es los casos aumentan, o sea, los casos que la Administración de Justicia resuelve son menores a los casos que ingresan cada año. Entonces, por eso se habla de un efecto embudo. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, la proporción entre denuncias y condenas quiere decir que hay más sentencias condenatorias de lo que uno pensaría. Por otro lado, les quiero hablar sobre las demandas sociales actuales, y es que actualmente y en los últimos 30 años ha existido una pugna en el derecho y también en la sociedad y en el mismo feminismo, y es el concepto de ser mujer. Y esto ocurre porque como
para muchos feministas radicales, la variante sexo es lo que determina ser mujer, mientras que para otros feministas es el concepto género. Esto ha hecho que, por ejemplo, los feminicidios a mujeres transgénero, el famoso borrado de mujeres que se dice muchas veces en redes sociales, está, pues, digamos, esa pugna está visible. Bajo mi concepto, las personas transexuales y las mujeres transexuales son mujeres, pero para darle visibilidad es muy importante que se cree un agravante en el feminicidio. Y es porque si no se hace eso, no se podría visibilizar que las mujeres transexuales tienen doble encarga del género, es decir, el género que se les es asignado al nacer, pero también cuando hacen la transición es una doble imposición que las hace más propensas a sufrir violencia. Ahora bien, en cuanto a las conclusiones, pues básicamente el feminicidio entendido como el asesinato de mujeres, que es la máxima expresión de la violencia de género, vulnera los derechos a la vida y también el derecho a la igualdad. Y es muy importante que el Estado argentino, bajo la concepción, si bien ellos manejan un concepto mucho más cerrado en el concepto de quién puede ser el sujeto activo de la conducta, es muy importante que ellos también entiendan la necesidad de, de saber que han acertado, es decir, han acertado, por ejemplo, en el tema de las medidas de protección, pero que les hace falta tener una institución como medicina legal para llevar el recuento de las cifras, mientras que Colombia, si bien ha sido mucho más abierto, tiene problemas en cuanto solo se ha dedicado a la consecuencia más no a la prevención. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de eso, eh, a pesar de eso han mejorado. Finalmente, lo que quiero decir es que el derecho penal resulta insuficiente para resolver, para generar prevención general, y se necesitan mucho más las medidas también de protección con el fin de lograr eh, prevenir los feminicidios. Ya, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Paula. Creo que, pues, en lo que a mí respecta, he aprendido muchísimo y quisiera darle paso a la evaluadora de este trabajo, la doctora Lorena Vega, que muy seguramente con sus preguntas y comentarios, pues, ilustrará aún más este tema fascinante en el que tú nos estás invitando a reflexionar. Doctora Lorena Vega, tiene usted la palabra para hacer comentarios, preguntas. Yo quiero, Paula, recomendarte que tomes atenta nota a las preguntas, inquietudes, comentarios, porque es en relación a las respuestas que tú des a ello en que también tienes en juego, digamos, la evaluación en esta sustentación. Después de esas respuestas, después de los comentarios, preguntas y respuestas que tú directamente hagas, podemos abrir una sesión posterior a preguntas y comentarios de los demás que estamos participando en esta sala. Doctora Vega. Mil gracias, Juan Felipe. Buenos días de nuevo, especialmente a Lina, a Paula, y creo que hay alguien más conectado, no alcanzo a ver aquí, pero bueno, muchas gracias por conectarse también a esta hora de la mañana. Quisiera comenzar esta intervención, por supuesto, con un agradecimiento a Juan Felipe y al departamento por designarme como evaluadora de esta monografía. Juan Felipe sabe que desde que me envió la invitación y el título de la monografía, acepté inmediatamente la invitación por varias razones, pero entre ellas porque conecté inmediatamente con el tema y con el título y con los enfoques que se proponían. Entonces me dio curiosidad de evaluar la monografía, pero también porque trato siempre de aceptar este tipo de invitaciones, porque para mí es una manera de
como de conocer o de palpar un poco los intereses y las inquietudes que están moviendo a los estudiantes de nuestra facultad. Entonces, eso también me motivó y por supuesto porque siempre aprendo mucho leyendo los trabajos de los estudiantes. Así que ese era como el primer punto que quisiera dejar claro, ese agradecimiento por designarme como evaluadora y que disfruté mucho leyendo el trabajo. En segundo lugar, quisiera felicitarlas a las dos. En primer lugar, a la profesora Lina Chaparro, que hemos coincidido en varios escenarios como más grandes, pero no había tenido la oportunidad de compartir un escenario más cercano. Y quisiera felicitarte porque la labor de orientar o de dirigir una monografía no es solo tener como el conocimiento del tema, sino transmitir otra serie de herramientas y de visiones y de inquietudes a los estudiantes, y creo que eso se hace evidente en este trabajo. Y por supuesto a Paula por haber logrado escribir, culminar y presentarnos esta monografía de la manera que lo has hecho. Pero especialmente quisiera felicitarte por tres aspectos que yo resalto de tu trabajo. El primero son los enfoques utilizados para analizar el delito de feminicidio. Creo que eso muestra otro tipo de sensibilidades al abordar los temas penales que personalmente valoro mucho y, y pues te felicito por eso. En segundo lugar, porque se nota el esfuerzo por presentar un trabajo ordenado, claro, completo, tanto en el trabajo escrito como ahora en la presentación también fue evidente, y completo no solo teóricamente, sino también estadísticamente, digamos, que a veces no es tan frecuente incluir este tipo de estadísticas en los trabajos de nuestra facultad, pero tú hiciste el esfuerzo por hacerlo, además manejando fuentes de dos países diferentes. Entonces eso también lo valoro mucho y me parece muy destacable de tu trabajo. Y en tercer lugar, otro aspecto que quisiera destacar, que me parece muy positivo, es esa visión comparada que nos presentas. Estudiar fórmulas para luchar contra el feminicidio desde dos países siempre nos va a dar una perspectiva mucho más completa del tema. Y además porque presentas un trabajo comparado que hace sentido, digamos. Es decir, no, yo siempre le digo a mis estudiantes, no es comparar por comparar y no todo es comparable, ¿no? Hay que saber elegir los países, hay que saber elegir los aspectos que se comparan y hay que saber sustentar por qué uno elige esos dos países y por qué quiere comparar esos aspectos. Y creo que tú lo haces muy bien desde el comienzo de tu trabajo, presentas y explicas y sustentas por qué eliges Argentina para compararlo con Colombia y a mí personalmente me hace sentido desde el comienzo esa comparación. Entonces, eso también es muy positivo en tu trabajo. Y además de eso, también quisiera más que felicitarte como agradecerte, yo creo, por hacer el esfuerzo y un ejercicio juicioso para coger todos los comentarios y las sugerencias de mejora que yo hice en la evaluación escrita. Y después revisé también con calma, digamos, la segunda versión de tu trabajo y sé que hiciste el esfuerzo por acoger muy bien esos comentarios y eso también es muy positivo. Entonces, dicho esto, que yo creo que es evidente que me gustó mucho el trabajo, quisiera hacerte dos preguntas muy generales, yo creo que para permitirte también como un momento de profundizar todo eso que nos estabas comentando en la presentación. Y la primera pregunta es, tú analizaste los feminicidios en Argentina y Colombia desde dos enfoques, el positivismo criminológico y el feminismo radical. Y si bien en la tesis y en la presentación nos explicaste de qué se tratan esos enfoques, quisiera que nos ampliaras un poco tus aprendizajes en ese sentido, concretamente como cuál es el aporte principal de cada uno de estos enfoques para estudiar el feminicidio. Si otra persona va a estudiar el feminicidio, ¿por qué sería importante abordarlo desde estos dos enfoques? Desde el positivismo criminológico que aporta al estudiar el feminicidio y desde el feminismo radical. Esa sería la primera pregunta.
Y la segunda es que una de tus conclusiones principales es que pues no hay diferencias grandes en los resultados de lucha contra el feminicidio en Argentina y Colombia, a pesar de haber optado por fórmulas distintas, ¿no? Entonces, sabiendo que no hay diferencias grandes en esos resultados y teniendo presente, por supuesto, que el derecho penal es insuficiente para abordar un fenómeno como estos, si te tocara como decidirte por una de estas fórmulas, ¿no? Si en tus manos estuviera decidir qué fórmula aplicar, ¿por cuál te decantarías y por qué? ¿Por la creación de un agravante del delito de homicidio? Digamos que serían 3 opciones, tú siempre tienes 2, pero daría como 3, ¿no? La creación del agravante del delito de homicidio, que no sea cadena perpetua, esa es una. La segunda es la creación del agravante del delito con cadena perpetua, que es la opción de Argentina. Y la tercera es la creación de un tipo penal autónomo, ¿no? Entonces, después de todo ese estudio que hiciste, ¿por cuál, y sabiendo que los resultados en principio son muy similares, por cuál de estas opciones te decantarías y por qué? Esas serían como mis 2 preguntas y muchas gracias. No, pues para resolver la primera pregunta, yo diría que la persona que estudiara los feminicidios y cuál sería el aporte del feminismo radical, yo creo que el aporte más importante del feminismo radical es precisamente mirar los factores, irrumpir en esa consigna que ellos decían de lo personal es político, me parece que es un gran aporte, pero yo creo que explicar la forma como se sustenta la subordinación de la mujer desde el feminismo radical es el gran aporte y es precisamente hablar sobre la raíz del problema y esto cuestionaba bastante muchas de las instancias de la sociedad, es decir, desde cómo se concibe la sociedad, esto ha permitido que el feminismo radical sea una gran fuente y pues explicando esta subordinación se puede incluso llegar a legislar sobre el feminicidio. En cuanto al positivismo criminológico, yo creo que el mayor aporte de ellos es, bueno, yo creo que son 2 principalmente, y es hablar sobre la prevención del delito como algo fundamental, y también creo que es algo bastante importante concebir no al delincuente como una categoría dogmática, sino una persona. Por eso es que esto implica que las leyes ya no sean letra muerta, sino que se tome en cuenta cada caso y de a partir de ahí se generen políticas públicas para los feminicidas. Es decir, algo que en Colombia, por ejemplo, eso sería bastante cuestionado y no es que los delincuentes no tienen derechos, pero yo creo que ese es el gran aporte del positivismo criminológico, es decir, sí tienen derechos y a partir de ahí diseñar políticas públicas para que se prevengan los feminicidios. Eso por la primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo creo que yo me decantaría por el delito autónomo de feminicidio. Y es porque el delito autónomo de feminicidio ha permitido decantar y ha permitido visibilizar la violencia que las mujeres han sufrido. Y esto como feminista es muy importante, y es que, por ejemplo, Colombia ya tuvo en la ley del 2008, ya tuvo el agravante, sin embargo, esto no funcionó, y es porque a pesar de que existe, las personas no son conscientes y sobre todo los funcionarios públicos no eran conscientes de la importancia de visibilizar el fenómeno. Uno entiende, no, pero entonces va a crear más delitos para, sí, dependiendo del sujeto. Precisamente es lo que se quiere dar. Por ejemplo, a pesar de que las mujeres no somos minoría en cantidad, parece ser que nuestros derechos sí lo son. Entonces, en este sentido, lo que se pretendió y lo que creo que es el fundamento del delito autónomo es precisamente visibilizar esa violencia que las mujeres han soportado. Lorena, ¿tú quisieras así No, está muchas gracias las respuestas? por las Muy bien. respuestas. Entonces vamos a iniciar otro momentico de esta sustentación.
Yo, pues, en este rol de administrativo, de dirección del departamento, en donde tengo que gestionar la recepción de los documentos finales, estar acá presente en esta sustentación, pensar en quién podría hacer una buena evaluación, así, pues yo me siento muy emocionado de poder haber, pues de que y muy honrado de que en el departamento se haya tramitado esta investigación. En la sustentación del día de hoy he aprendido mucho y eso me lleva a quiero hacer 3 comentarios, preguntas. Y empezando por el agradecimiento, por supuesto, a Paula y además pues por la excelente orientación de la profesora Lina. Yo me siento de verdad muy emocionado con el tema y siento además que pues que esta tesis es pionera en el sentido de que está abriendo una avenida de investigación, de preguntas frente a esto. Y quiero empezar también agradeciendo como la evaluadora lo hizo. Tengo 3 preguntas, Paula. Preguntas, comentarios. Me interesa mucho como debatir. La primera es... no sé hasta qué punto la variable diferencial del conflicto armado colombiano, pues sobre todo en ciertos periodos en donde ha sido más intensa la violencia o en escenarios en donde claramente estamos hablando de conflicto armado interno, allí pues también hubo blancos y, o sea, y prácticas, hubo técnicas muy dirigidas pues que eran muy claramente, eran manifestaciones de violencia sexual y quizás en esos, además por el periodo en que sucedieron y acaecieron, precisamente los enfoques del feminismo todavía no eran herramientas disponibles para analizar esos repertorios de violencia. A mí, precisamente ahora, creo que es una herramienta que vamos a, pues, en las investigaciones que hemos realizado históricamente sobre violencia en el conflicto armado, pues estas herramientas son muy interesantes. A mí me gustaría saber si en tu investigación, en el comparado Argentina-Colombia, eso aparece, si eso es una variable que aparezca, cómo aparece, o de pronto pues sencillamente no apareció, pero lo tienes referenciado. Esa es una pregunta que quisiera poner allí. O sea, cómo analizar feminicidios en contextos de conflicto armado, en donde ya sabemos que la mujer era blanco, fue blanco, pero ¿qué podemos, pues fue blanco especializado, eso que tú hablabas de un grupo de mujeres más propensas, la mujer campesina, por ejemplo, todo eso, ¿qué en lo que revisaste, eso tenía un enfoque particular en esta investigación, o cabría pensar que es algo que miraste y deberíamos profundizar? Esa es la primera. La segunda pregunta, comentario que tengo yo, Paula, tiene que ver con algo que mencionaste, y es que por supuesto en el feminicidio toda la aproximación del positivismo criminológico y también del feminismo, estos enfoques que tú has elegido, pues sin duda alguna llevan al derecho penal, son de estos tipos penales que empujan al penal liberal clásico a preguntarse por los motivos, o sea, por el nexo teleológico de la criminalidad, algo que el derecho penal liberal había, o sea, el maestro Gaitán Maecha a nosotros nos diría, ustedes no deben hacer eso, o sea, esa fue una conquista del liberal. O sea, el derecho penal clásico, su gran conquista del liberalismo es
tratar de sacar a lo máximo, escudriñar el motivo, porque si escudriñamos motivos, ideologías, pues podemos estar persiguiendo precisamente, o sea, el derecho penal se mete en terrenos muy delicados. Entonces, mi segunda pregunta es, y es conectada con la tercera inquietud que tengo, ¿cómo que tanto no estoy muy informado de cómo en la práctica se investiga el motivo, el motivo o el nexo teleológico de es que el crimen fue por ser mujer? O sea, eso tiene, ¿cómo en la práctica, qué información tienes que nos puedas compartir en la práctica, esa examinación del motivo o de la finalidad, cómo se concreta en la investigación penal, en la investigación y en el enjuiciamiento? Y la tercera tiene que ver directamente con algo que estaba introduciendo, y es, sí, es muy interesante que se recurra a herramientas del positivismo criminológico para entender más el fenómeno criminal. Pero pues claro, las alertas del positivismo, pues las que levanta es el tema de garantías o sea, de garantías judiciales a los procesados. ¿Qué en tu investigación, cómo es esa tensión? Es decir, volver a recuperar herramientas del positivismo criminológico que nos ayudan a entender a los sujetos activos, de nuevo, sus motivos, sus modus operandi, sus finalidades, todo eso, las condiciones sociales en que se crea ese criminal, potencial criminal. Uno podría decir que los hombres en una sociedad patriarcal podríamos ser casi todos sujetos potenciales de ese tipo de... Es decir, ¿cómo ves toda esa tensión que se suscita al acudir a las herramientas del positivismo criminológico? Quisiera escucharte frente a esas tres inquietudes, comentarios, felicitándote y agradeciéndote por este tema que nos traes al departamento. Bueno, pues para resolver las preguntas, especialmente la primera, si bien no fue una variable que yo acogí como de manera predominante, sí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, desde las normas jurídicas y de lo que yo he investigado más allá del trabajo de grado, sí te puedo dar una respuesta, y es que efectivamente, digamos, hace unos años, hace 21 años, se sacó una resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la resolución 1325, la cual establece que es necesario que en el caso de los conflictos armados se proteja a todas las partes del conflicto, pero especialmente a las mujeres. Y a partir de ahí, yo creo y considero que de ahí la JEP y todo el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz se va a agarrar. Y es que precisamente si tú haces un mapeo y coges las zonas del conflicto armado, te vas a dar cuenta que son más propensas a los feminicidios. Y esto puede tener muchas explicaciones. Por ejemplo, en el caso de las FARC, era bastante claro que si bien no se cometían feminicidios, sí había una clara tendencia, por ejemplo, a la práctica de la esterilización forzada. O, por ejemplo, en el caso también, por ejemplo, el narcotráfico fue una variable muy importante, y es que a través del narcotráfico y esa cultura de las mujeres trofeo, por decirlo así, terminó sucediendo que la mujer era un objeto de prácticamente un trofeo, y esa concepción de la mujer perfecta físicamente es muy, muy, o sea, muy importante para la cultura, sobre todo la cultura colombiana. Por ejemplo, hace unos 2 meses, la organización Feminicidios de Colombia
sacó un informe donde decía que actualmente la zona más afectada por feminicidios en Colombia es Medellín, y se hicieron un estudio y las razones eran bastante claras, y es que consideraban a las mujeres desechables. Entonces, sí, por un lado, si bien no lo tomé como una variable, sí creo que puede haber una respuesta al tema. En cuanto al nexo causal, digamos que la ley entiende, sobre todo la ley que crea el delito autónomo de feminicidio, entiende que el primer motivo es por el hecho de ser mujer, a pesar de que como se encuentra tipificado el delito, pues uno diría, sí, es por el hecho de ser mujer. Eso es lo que entiende a priori el fiscal y el juez. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que, y es quizás por eso que en Colombia se entiende automáticamente que por el hecho de ser mujer, si hay un homicidio, es una mujer, la víctima automáticamente es un feminicidio, pero en realidad así no funciona. Y es porque los fiscales tienen que tener mucho cuidado, y sobre todo también los jueces, y es que no es por el hecho de ser mujer. Por eso me parecía un poco problemática esa definición, y es, tiene que mediar una relación de género desigual. Y es lo que, en realidad, lo que media y lo que hace un femicidio es que haya una desigualdad en la relación entre el agresor y la víctima. Entonces, en la práctica, los jueces, pues ya ese tema como que está bastante olvidado, pero si yo fuera, por ejemplo, un defensor de un presunto feminicida, yo me agarraría es precisamente de ahí, y es, tiene que probarme que había una relación desigual de género. Por ejemplo, si uno hace el estudio comparado, en muchos países en Latinoamérica lo que se decía es que solo si se tenía una relación de, digamos, de pareja o expareja entre la víctima y el agresor, ahí solo se configuraba un feminicidio. Pero países como Argentina entendieron que no solo es una relación de expareja, sino también puede ser un amigo, puede ser el papá, el tío, cualquier hombre. En este sentido, en Colombia, lo que se ha buscado es que sobre todo los defensores, tienen que aumentar el debate y decirle a la fiscalía, no es por el hecho de ser mujer, pruébeme la desigualdad de género. Y para resolver la tercera pregunta, yo creo que el positivismo criminológico, al igual que el feminismo radical, tiene dos variantes. Uno, explican una variable a partir de temas de factores biológicos. Para mí el riesgo está ahí, y es lo que tú más o menos decías y explicabas al introducir la pregunta, y es decir, los hombres son potencialmente feminicidas. Yo creo que así no debería funcionar, porque eso, pues lo que yo explicaba, o sea, en Colombia, por ejemplo, debe ser derecho penal, o sea, se ha consagrado el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor. Y es precisamente eso es lo que se ha buscado reevaluar del positivismo criminológico. Pero yo creo que la parte positiva del feminismo radical y del positivismo es que explican lo mismo, pero a partir de factores sociales, económicos y políticos. Es decir, ese concepto que ellos manejaban de anormalidad se puede explicar mejor y sin afectar las garantías, por ejemplo, del debido proceso, y vulnerar el debido proceso, se pueden garantizar mejor si se explica el feminicidio desde lo social y desde los factores sociales, prácticamente. Muy bien, excelente, Paula, muchas gracias. No sé si Michael, que está también unido acá con nosotros, el profesor Michael, o la profesora Lina, quisiera hacer un comentario, alguna pregunta. Hola Juan, no, yo solo pasaba a saludar, realmente no tengo más que comentar, honestamente estoy desaprendiendo, entonces como también lo decía Juan Felipe, me parece un trabajo muy interesante, estoy aprendiendo, así que estoy de estudiante con ustedes hoy. Y un saludo a Paula, que no nos veíamos hace rato, así que felicitaciones también por su sustentación, y un saludo también para Lina y para Lorena, y bueno, acá estoy escuchando. Excelente, Michael, sí, hemos aprendido mucho. Sí, yo sí. Ok. Gracias, Juan. Bueno, primero, buenos días otra vez a todas.
como somos mayoría mujeres, siéntanse acogidos. Así que esa es la primera cosa que celebro, que estamos aquí en una reunión de construcción de conocimiento, pues mujeres, hablando sobre cuestiones que sufren las mujeres y que son relevantes para las mujeres, y construyendo también desde una visión que solamente nosotras tenemos del mundo, pero también, pues digamos, haciéndolo con una rigurosidad académica que da cuenta también de lo importante que es que las visiones se integren antes que se excluyan o se vuelvan cada una, digamos, aislada de cualquier otra. Esa es la primera cosa que celebro cuando abrí la pantalla y cuando descubrí a la evaluadora secreta. También para mí es un gusto saludarte, Lorena. Sí, hemos coincidido muchas veces y nunca habíamos podido hablar. Espero que un día así sea, sobre todo ojalá en los corredores de la facultad. Me da mucho gusto hablarte, qué generosidad en tus palabras para el departamento, para el trabajo de Paula, para el trabajo pues, que hacemos tú también en acompañar a los estudiantes y poder sobre todo pues caminar con ellos en un camino de autoconocimiento y autoexploración sobre lo que es ser investigador. Desde ese lugar, lo que quiero decir sobre Paula y su trabajo, pues es obviamente lo maravilloso que es ver lo que significa ver crecer el espíritu de la rigurosidad y de la intelectualidad a través de un trabajo de investigación, lo que es ver desde el momento cero de tengo una pregunta, una inquietud, unas ganas de leer y profundizar sobre un tema a aproximarse a él, investigar sobre él y después generar un argumento sobre esto. Todo ese camino que por momentos te pareció muy largo, pero que en realidad fue corto para lo que es la investigación y formarse. En eso, pues lo celebro mucho y me honra mucho que me hayas escogido a mí para poder acompañarte y para poder construirlo juntas y pues para que cuando nos encontremos por el mundo, no creo que nos encontremos en baranda, pero sí esperemos que en el mundo académico como colegas, pues celebremos estos encuentros en diferentes niveles. Obviamente también quiero destacar la importancia de traer estos temas a nuestras reflexiones como departamento, pero obviamente como facultad en su naturaleza interdisciplinaria y en su naturaleza también, digamos, de vanguardia sobre los debates de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas y la relevancia que tiene que esto ocurra desde unos lugares casi subversivos de los estudiantes, pensando en que nosotros digamos que no tenemos como tal un énfasis eh, demasiado marcado sobre estudios culturales, estudios de género, sino que más bien responde a las inquietudes de los estudiantes y lo que nosotros podemos ofertarles en, en las cátedras que estamos acompañando. Y entonces eso para mí es un motivo de celebración porque lo que veo es una generación aquí representada en Pauli y sé que vienen otros. La primera de las preguntas de Juanfe es la pregunta que o, de alguna manera espera resolver el trabajo que estamos ahorita haciendo con otra estudiante. Y es muy importante y lo celebro mucho justamente porque lo que dice es que es una generación inquieta sobre un mundo que le interpela y que no son ajenos a ese mundo ni son indiferentes a unos debates que son muy duros, teóricamente muy complejos, ya muy elaborados. Como da cuenta el trabajo de Paula, la misma reconstrucción histórica de la teoría es compleja y exige una profundidad muy importante y pues ponerlas a dialogar con teorías que están típicamente demarcadas en otras ramas del derecho es también una cuestión de amplitud del conocimiento que todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Yo obviamente también aprendí, conversamos, reflexionamos, nos interpelamos un montón con Pauli y que sea un momento porque como no nos veremos o no nos hemos visto en todo este año de escritura, pues de felicitarte, Pauli,
de celebrarte en todas esas reflexiones, en toda esa formación, en la manera en la que tú estás también definiéndote en el mundo, si lo que te gustaba más era el derecho al consumidor, si no estoy mal, o todas estas cuestiones teóricas que trabajamos. Sí, yo también estoy haciéndole barra, pero no la presionemos. Em, y pues que sea un lindo camino el que viene en adelante, en el que todos estos aprendizajes de la investigación no los dejes de lado, sino que logres, sea el que sea el camino que escojas, incorporarlos a tu vida para hacer crecer tu propio conocimiento. Ser investigador, lo que dice, o mejor, ser investigador es otra forma de decir que uno es un eterno estudiante. Y eso es maravilloso, porque es una vida que no va a ser aburrida nunca. Te mando un abrazo y les mando un abrazo a Lorena, a Juanfe y al doctor Michael Monclú, que no nos regaló la vista en vivo. No, estoy con la ojera, me da pena y todo. Mejor con la foto. Bueno, entonces agradeciendo mucho esas palabras tan estimulantes de la directora de este trabajo de investigación. Vamos a entrar en un receso de 10 minutos para que la evaluadora termine de diligenciar la rúbrica y regresamos acá para comunicar la nota final de este trabajo. Entonces, son las 8:14, a las 8:25 regresamos a la sala para conocer la publicación de la nota. Ya nos vemos, gracias. Gracias.
Muy bien. Vamos a finalizar esta sustentación pública del trabajo de grado de Paula Gutiérrez, dirigida por la profesora Lina Chaparro y evaluada por la profesora Lorena B. Como ha sido mencionado en esta sustentación, son las mujeres las que están produciendo conocimiento, y eso honra y enorgullece mucho a nuestra facultad, a nuestro departamento. Sin duda hemos asistido a un acto de deleite intelectual y de una investigación que pues tiene mucho impacto en la vida de la sociedad colombiana. Vamos entonces a continuación a finalizar este evento de sustentación pública con la asignación de la nota cuantitativa por parte de la evaluadora, la doctora Lorena Vega. Profesora Lorena. Bien, muchas gracias, Juan Felipe. Bueno, pues yo creo que para finalizar este espacio tan agradable que hemos compartido en esta mañana, quisiera reiterar que debido a que se planteó un tema muy interesante, se escogieron unos enfoques no tan comunes y muy interesantes, y se hizo un trabajo comparado consciente y claro y bien planteado, además de un trabajo bien estructurado y fácil de leer, que como dije antes, disfruté leyendo. Y a eso sumamos pues una sustentación muy clara y unas respuestas informadas también a las preguntas que realizamos. Por supuesto, la nota de este trabajo es 5. Felicitarte por tu trabajo, por tu esfuerzo, por todo este proceso en medio de, además de una pandemia, sacar una tesis, eso también tiene más mérito. Animarte, por supuesto, a seguir trabajando en estos temas desde estas sensibilidades, desde estas perspectivas. Creo que necesitamos más abogadas como tú, así que si es este tema, buenísimo, si es derecho del consumidor, también buenísimo, pero lo importante es que sigas trabajando en lo que te mueve, lo que te gusta, y siempre desde miradas distintas, que eso siempre enriquece. Pues con esa grata noticia podemos despedirnos sin antes agradecer a la profesora Lorena por brindarnos todo su conocimiento, toda su experiencia en la evaluación de este trabajo, a la profesora Lina Chaparro, por supuesto, por su compromiso, por su inteligencia, por compartir con los estudiantes esas miradas y esas trayectorias con las cuales ella misma está leyendo el derecho, y todos en ese sentido resultamos enriquecidos. Y finalmente, pues agradecer y felicitar a Paula. Para el departamento es muy emocionante que el fin de la carrera de una mujer, de una estudiante como Paula, termine con tanta luz. Eso no es sino la antesala de lo que se espera de ese camino tan luminoso que viene como profesional. Te recibimos, ya te estamos recibiendo como colega, y nos llena de ilusión, de emoción ese título próximo que vas a obtener, y que la puertica de salida haya sido por el departamento, a nosotros nos llena de alegría, de emoción, porque tú dejas una semilla de conocimiento que seguramente, si seguimos con estos trabajos intensos, como una buena campesina, va a recibir muchos frutos. Te agradecemos y muchas felicitaciones, Paula, y gracias por confiar también en el departamento, en su profesora, en toda la comunidad que está atenta de este trabajo, y que tú además estás, como lo decía anteriormente, sembrando una semilla para seguir produciendo conocimiento.
Gracias a las tres. Qué hermosa mañana de martes. Muchas gracias y bueno, que tengan un feliz resto de mañana. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Pauli, Tengan buen día. felicitaciones. Gracias, Lorena. Buen día a todos. Muchos abrazos. Que A estén ti, muy bien. gracias. Hasta luego. Chao, chao.